El día de hoy vamos a hablar entonces de los elementos del género narrativo. Los textos narrativos usan una serie de elementos para presentar una secuencia de hechos. Cuando una persona realiza una narración es consciente de que para ello, además de acciones, debe crear un narrador que cuente la historia, debe acudir a unos personajes que vivencien las situaciones relatadas, debe ubicar esos personajes en un lugar determinado y debe presentar una situación mediante una secuencia de tiempo que no siempre coincide con el orden cronológico en el que ocurren los hechos o eventos. Entonces, en ese sentido, el género narrativo particularmente posee 4 elementos importantes: el narrador, los personajes, el tiempo y el lugar o espacio. Vamos a hablar primero del narrador. El narrador es la voz que cuenta o la voz que crea el autor para contarle al lector lo que va sucediendo. Pueden existir 3 tipos de narradores. Narradores en primera persona, cuando el narrador es un personaje que puede ser protagonista o testigo. Narrador en segunda persona, cuando éste puede dialogar con otro personaje o hablar consigo mismo, usando el tú para referirse a sí mismo. Ahí se utilizan pronombres como tú, como usted, como ustedes, entre otros. Y el narrador en tercera persona es un narrador externo, que puede ser omnisciente, o sea, que lo sabe todo, incluso lo que no ve, o espectador, que cuenta lo que ve. Entonces, esos son los tipos de narradores que existen. Ahora vamos con los personajes. Los personajes son quienes participan en el relato y les dan vida a las acciones. Pueden ser personas, animales o cosas. Estos personajes son básicamente principales o secundarios. Los principales son aquellos que concentran la mayoría de las acciones. Pueden ser protagonistas, los que enfrentan el conflicto o buscan la solución, o pueden ser antagonistas, los que se oponen a los protagonistas, retrasando la solución del conflicto. Y también están los secundarios, que son los que colaboran en el desarrollo de la acción. Estos pueden ser activos, los que participan constantemente de la narración, o pasivos, que simplemente tienen un papel como de segunda categoría. Luego seguimos con el tiempo. El tiempo es el momento o condición por la cual se desarrollan los hechos. El tiempo puede ser, en este caso, de varias maneras. Puede ser lineal, cuando el tiempo es normal y lógico, presente, pasado, futuro. También puede ser retrospectivo, cuando la historia inicia en el presente y se va hacia el pasado. También puede ser de anticipación, cuando las acciones se cuentan desde el futuro también. O, en este caso, también puede ser atmosférico, cuando tiene que ver con las condiciones atmosféricas del lugar, verano, invierno, etcétera. O simplemente cronológico, cuando está referido a un periodo histórico o a una fecha específica. Y por último, tenemos el espacio, que es entonces el lugar donde se desarrollan los hechos. Ese espacio puede ser interior, entonces un sitio cerrado como una casa, una prisión, etcétera. Exterior, una zona al aire libre, una cancha, un área rural, una área urbana, un bosque, etcétera. También puede ser real el espacio, un lugar conocido como un restaurante, como una casa, como un específico, Medellín, Bogotá, etcétera. También puede ser fantástico, que no existe en la vida real, por ejemplo, un bosque encantado, Narnia, el país del nunca jamás, etcétera. El espacio también puede ser subjetivo, es decir, creado por el autor y solo existe en su imaginación, como un país que se ve muy pequeño a los ojos de un gigante, todo en la mente del autor. Y por último, el espacio puede ser objetivo, donde se narra lo que se ve, donde hay un sitio exacto que es concreto y que todo el mundo lo observa. Por ejemplo, la descripción exacta de las partes de una casa o de un lugar específico. Entonces ahí, básicamente, como les digo, tenemos los 4 principales elementos de los textos narrativos. Vuelvo y lo repito: narrador, personajes, tiempo y espacio. ¿Correcto? Bueno, espero entonces que esta pequeña explicación les haya gustado y recuerden entonces darle like
al canal del profe Mauro y aparte de eso, retomar estos conceptos para sus futuras clases. Hasta pronto.